Primera a Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 1. Vamos hasta el 51 al 58. Dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Con ese texto que leímos, Pablo inicia hablando sobre misterio, y de eso que me gustaría hablar: el misterio del rapto. Diga conmigo: el misterio del rapto. Algunos dijeron, otros no. Vamos a decirlo otra vez: el misterio del rapto. Hay muchos misterios en el Nuevo Testamento. Uno de los misterios más grandes es un secreto solo de Dios. La Biblia dice que el día de la venida de Cristo, del rapto de la iglesia, nadie sabe. ¿Es un qué? Es un secreto, es un misterio de Dios. Solo Dios sabe. A las cosas reveladas son para los hombres, las que son secretas son ¿de quién? De Dios. Solo Dios sabe. Y la Biblia dice que Él escudriña todo, que el Espíritu de Dios escudriña todas las cosas. Algunas cosas en la Biblia Sagrada están, los escritores, ellos dejaron muy claras. Algunas para el tiempo del Antiguo Testamento era un misterio. Para nosotros ya no es un misterio. Si usted se acuerda, el Señor dice en su palabra que para nosotros las cosas que estaban escondidas están reveladas. De hecho, Apocalipsis no significa destrucción, significa revelación de Dios. Amén. Significa revelación. Dios reveló su voluntad, las cosas que iban a suceder, que están proyectadas por suceder. El Señor las reveló en su palabra para nosotros. Obviamente que hay cosas que no debemos saber, como la venida de Cristo. No sabemos el día, sabemos que sí vendrá, pero no sabemos el día. La Biblia Sagrada habla algunas cosas que están bien claras, como el pecado. La Biblia habla sobre el pecado, habla que el alma que pecar esa morirá. Adán, el día en que coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, que yo te dije que no coma de él, ciertamente morirás. Y eso sucedió. El hombre comió y el pecado deformó lo que es la comunión del hombre con Dios, lo separó de Dios. Eso está en la Biblia. La santidad de Dios, la Biblia habla que Dios es santo, santo y santo, que Él está separado del pecado, aunque está cerca del pecador. El hombre, sí, que es pecador, Dios se acerca al hombre. De hecho, la Biblia Sagrada es una autorrevelación de Dios. Es soplada por Dios, pero es una autorrevelación, Dios dándose a conocer. Jesús dijo: vosotros no me conocisteis a mí, sino que yo os conocí a vosotros y os nombré. Entonces fue el que se automanifestó. No teníamos cómo acercarnos a Dios si Él no hubiera tenido la iniciativa. La iniciativa la tiene ¿quién? Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia habla del pecado, de la santidad, la necesidad de la salvación, que sin
un proyecto de salvación, un plan de salvación. El hombre no podía escapar del juicio de Dios. Entonces Dios proyectó una salvación a través de ¿quién? De Cristo Jesús, el Salvador crucificado. Y luego habla de la crucifixión, que él iba a morir en la cruz, en una cruz, en un madero. Todo este tema está revelado. Para aquellos que son estudiosos de la Biblia, van a encontrar en las Sagradas Escrituras estos temas doctrinarios que son sumamente importantes para aquellos que aman a Dios. Y luego la salvación por gracia, gratuitamente. No necesitamos pagar un peso, no necesitamos pagar nada, hacer nada para fabricar nuestra salvación, porque no es por el mérito humano. La Biblia dice por gracia, por medio de la fe, y eso no de vosotros, sino que es un don. Un don significa un carisma o un regalo de Dios. Un regalo yo no lo compro, lo recibo. No es que yo compré y me regalé, eso es un engaño. Entonces realmente fue que yo recibí de forma gratuita. Es un don de Dios, un regalo especial de Dios. Y la Biblia habla justo de esto, que no tenemos mérito, no es por lo que hacemos, no, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Ahora por fe que yo tengo por ser salvo en Cristo, yo practicaré lo que se llama obediencia. Diga obediencia. Y como hemos dicho aquí, en la obediencia hay bendición. ¿Cuántos dicen amén? Algunas cosas se les llaman en la Biblia claras, otras se les llama misterios, que hay que investigar. Y wow, qué cosa misteriosa es esta. Sí, hay misterios, cosas así en la Biblia. Y la palabra de Dios está hablando de ello. Cuando vamos a los evangelios, cuando usted llega en el capítulo 13 de Mateo, usted va a encontrar parábolas. Parábolas habla de revelación para los apóstoles y para los entendidos, y para los que no entendían era un misterio. Y ahí hay parábolas porque así les hablaba para Dios a cada uno de ellos. Encontré un versículo en la Biblia, en Mateo capítulo 11 versículo 25, y el Señor dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo a los suyos, y hablando a Dios, glorificando a Dios delante de los suyos. Por eso Mateo lo escuchó y dejó como registrado en las Sagradas Escrituras. Dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Los grandes y entendidos de nuestros tiempos, para ellos está sellado estas palabras, está como un enigma, pero para nosotros, para aquellos que son salvos, que se han hecho como niños, que son pequeños de Dios, la Biblia dice: a la manada pequeña, para ellos ha sido revelada. ¿Cuánto dicen un amén a esto? Ha sido revelado la palabra de Dios, ha sido revelado lo que son para algunos un secreto y un misterio. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1 y el versículo 9 habla de esto. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo. Hay entonces misterios que Él ha revelado para su pueblo, para su iglesia, que lo entendemos, que para algunos es una locura, para algunos sería una ficción, una idea loca, una tontería, pero para nosotros, seres espirituales, hombres y mujeres nacidos de nuevo, una nueva creación de Dios, es una realidad que está por suceder. ¿Qué? La venida del Señor. Digo un amén en nombre de Jesús. Es una realidad que debemos predicar, enseñar, y la Biblia dice: consolaos unos a otros con estas palabras. Es un consuelo de Dios cuando averiguamos lo que Dios puso en su palabra. Ahora Pablo revela el misterio que Dios le había dado, y mira lo que dice en el versículo 51 de 1 Corintios capítulo 15. Mira lo que él dice: he aquí os digo un ¿qué? Diga conmigo: he aquí os digo un misterio.
Entonces Pablo, con estas palabras, él comienza a revelar. Pablo revela el misterio de algo. ¿Cuál? Del retorno de Cristo, que la gente no entendía, no sabía. Jesús había dicho a sus discípulos: yo voy a regresar. Los ángeles dijeron a los discípulos: varones galileos, ¿por qué miráis hacia arriba? Este Jesús que ustedes vieron subir al cielo, de la misma manera que él subió, él regresará. Y la gente, quizás los discípulos no estaban enseñando mucho esto, pero Jesús lo enseñó. Y Pablo, como tuvo una revelación, y él dijo: según mi evangelio, o las enseñanzas del evangelio que él tenía, él declaró. Nosotros vamos a averiguar en la palabra y vamos a encontrar este misterio que él comenzó a revelar. Él comienza diciendo aquí: no todos dormiremos. Primera parte del misterio que él comienza a revelar. Mira, y aquí os digo un misterio. ¿Cuál misterio? No todos, ¿qué? No todos los cristianos, que él quiso decir aquí, no todos los cristianos moriremos. La muerte es una realidad en el mundo. El sueño aquí se refiere a la muerte. Primera Tesalonicenses, escuche, capítulo 4, versículo 13. Si usted quiere, puede abrir su Biblia en ese texto, o si se puede colocar aquí, por favor, para que podamos acompañar bien. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen ¿qué? Esperanza. Esperanza de ver un ser querido, esperanza de levantar de la tumba. Y no tiene esperanza los que murieron sin Cristo, los que duermen. La palabra de Dios habla de esto, de la muerte de uno que está en Cristo, que él realmente no muere, sino que pasa que de muerte a vida. Que esta persona en realidad su cuerpo duerme en el polvo, pero su espíritu está con Dios, su vida espiritual, su alma está con Dios, consciente de todo, así como también los incrédulos, pero están muertos. Ellos sí murieron, ellos sí están. Muerte aquí significa ser apartado de Dios, porque todos pecaron y apartados, destituidos están ¿de quién? De la gloria de Dios, apartados de Dios, alejados de Dios. Y la Biblia Sagrada habla, la palabra de Dios habla fuertemente de lo que es la muerte. Y en ese texto está hablando aquí, el sueño se refiere justamente a la muerte, pero a la muerte de aquellos que murieron en Cristo. De aquellos que murieron sin Cristo, la Biblia no habla de sueño, habla más bien de estar separado, de muerte, separación de Dios. Y cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, está diciendo la paga de pecado es separación de Dios. Pecó, te separa de Dios. Dios se separa del pecado. Él es santo, su santidad abomina el pecado, entonces se separa de Dios. Aquí, para aquellos que están en Cristo, la palabra de Dios está diciendo: primer misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos. La palabra de Dios habla que el hombre tiene una cita con la muerte. Todos nosotros que estamos aquí, si nosotros no hablamos de la venida de Cristo, de la rapto de la iglesia, quitando esto, colocando esto aparte, la Biblia dice que todos tenemos una cita con la muerte. ¿Por qué? Está escrito en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Mira lo que dice allá. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si usted lo tiene, si no, busque y que se le ponga aquí para que todos podamos acompañar. Y mire lo que dice: de la manera que está establecido por Dios, está establecido por el Señor, por la palabra de Dios, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿qué? Liga conmigo, que muera una, y después de eso, ¿qué viene?
el juicio. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Entonces eso quiere decir que el hombre que vive hoy, él está establecido que tiene una cita con la muerte. Ahora, ¿cómo la vamos a recibir para la eternidad? Cuando habla de la muerte, habla de dejar el cuerpo y pasar a la eternidad. Entra en el mundo de la eternidad, donde el tiempo que nosotros estamos, la cronología o el cronos no manda, sino que manda es el kairos de Dios, la eternidad. Cómo vamos a recibir ese tiempo eterno es lo que cuenta, con Dios o sin Dios, en tinieblas o en luz, separados de Dios o cerca de Dios. ¿Cómo lo vamos a recibir? Pero la palabra de Dios dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso síguese lo que es el juicio. Viene el juicio. Está hablando que hay una cita, la batalla del hombre, más bien el hombre ha trabado una batalla gigantesca contra la muerte, a tal punto que el hombre ha hecho avances para buscar medicina, para buscar la forma de prevenir la muerte, de no morir. Hubo hombres en tiempos no hace mucho que pensaban que serían los Peter Panes y los niños eternos, que no iban a morir nunca, que iban a vivir para siempre. Y sin Dios no hay vida. Todo hombre que está separado de Dios está muerto. La medicina puede prolongar algo, puede buscar algo, puede inventar algo, puede ver los genes y lo que quiera, pero nunca logrará. Puede hasta fabricar, buscar la manera de clonar el hombre para que el hombre vaya pasando, para hacer cambio de órganos, y a través de sus puede hacer lo que él quiera determinar, pero nunca paralizará lo que Dios ha determinado. El hombre es necesario que muera una vez, y luego de eso es el juicio. O sea que no hay vuelta. Dios no regresa atrás en eso. Porque millones gastan en este intento, en investigaciones, intentando hacerlo, cambiando el rostro, y cuanto más cambian, más mueren, más se destruyen los hombres. Y así lo intentan. La proporción de muerte continúa siendo de cada persona que nació una, muere una, desde antes. Desde que el hombre fue creado, nació uno, luego muere otro, nació otro, muere otro, nació otro, muere. Y desde que eso inició, no ha parado. Entonces la Biblia se cumple. La Biblia es real. La Biblia está hablando, y el hombre no ha podido detener este ciclo de la vida. El hombre nace y luego otros murieron, mientras está en los hospitales centenas de... Algunos se asustaron, no pensó que ya era el fin del mundo. Todavía no. Porque estamos hablando de un tema delicado. Ay, Dios mío, me está asustando el pastor. Cuidado con el sonido ahí arriba para no asustar a los hermanos. ¿Qué pasó? Pero eso ha sucedido, mis amados hermanos. La Biblia Sagrada habla de ello, que el hombre, Dios le quitó lo que es la longevidad de vida. El hombre que más vivió, la Biblia habla de Matusalén, que llegó más de 900 años de edad. Y eso, wow, qué tremendo. Pero luego el hombre vivía mucho, pero pecando mucho. Y el Señor le hizo un cambio en su dieta. Y a partir del diluvio, el Señor le autorizó al hombre comer carne sin su sangre dentro. Y a partir de ahí el Señor le dio una sentencia en la vida y dijo: los días del hombre serán 120. Luego el Señor permitió una revelación en un salmo. Si usted quiere, abra su Biblia en el Salmo 90, el versículo 10, y vamos a ver qué dice allá. Salmo 90, el versículo 10. ¿Lo tiene? Digo un amén. Mira lo que dice: los días de nuestra edad, lea conmigo, los días de nuestra edad son ¿qué? 70 años. Y si en los más robustos son ¿qué?
80 años. Con todo, su fortaleza es que molestia y trabajo, porque pronto pasan y qué, hermanos, volamos. Está aquí, acá está. ¿No sabía de eso usted? Que está esto en la palabra de Dios, que está escrito ahí, y eso es determinante, y eso es Biblia. Hay gente que vive un poco más de eso, obviamente que sí. El Señor no dijo, cuando lleguen 70 o 80 va a morir. El Señor no dijo eso. Él dijo, por ahí llegará lo que es el hombre. El más robusto llegará a los 80, por ahí con cierta fortaleza. Después de eso, volamos. Así está escrito en la palabra de Dios, hablando de lo que es la longevidad del ser humano. Poco tiempo tenemos en este planeta, el tiempo pasa rápido. Uno dice hoy, hermano, no sé si es porque la edad no viene sola, viene con acelerada. Hoy yo digo, hermano, el año pasó tan rápido. Uno ya no quiere que pase el tiempo, ¿no? Pasó tan rápido, uno busca tiempo, ya no lo encuentra. El tiempo es oro, amén. El tiempo es oro y tenemos que cumplir el propósito de Dios con el que para el cual nos llamó aquí en la tierra. Entonces la duración de la vida continúa siendo la misma desde cuando el Señor dio la sentencia. No hay cambios. Ya, no, vamos, he descubierto aquí una inyección que usted puede vivir más. Usted puede vivir 500 años. Yo te pongo ustedes a un Superman. Nunca. ¿Cuántos tienen 500 años aquí? No conozco. No hay. Cuando Cristo retorne, los creyentes van a tener un cambio tremendo. Habrá una sorpresa que el Pablo reveló aquí, un misterio. No todos moriremos. Los creyentes, cuando Cristo retorne, fieles, discípulos de Cristo, que tienen fe, no moriremos. Esa es la primera cosa. No probaremos la muerte. A que con el retorno de Cristo queda anulada esta ley, que los hombres es necesario que muera una sola vez y después de eso el juicio. Esta ley se anula para aquellos que serán arrebatados, que van a ser levantados. La Biblia Sagrada dice, no todos, lee el texto bíblico, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No todos moriremos. Qué palabra tan especial para nosotros, para los siervos de Dios, en nombre de Jesús. No todos vamos a pasar por ese proceso. Dios nos levantará, Dios nos dará victoria sobre este tiempo de muerte. Cuando Cristo retorne, los creyentes no van a morir. Será que la Biblia dice que serán arrebatados sin muerte física, o sea, no van a ser desintegrados. Cierta persona en una oportunidad, cuando todavía estaba en el inicio de mi fe, dijo así: esto que está escrito es que los creyentes van a ser arrebatados, y como el cuerpo físico, él no tiene condición de soportar lo que es el ambiente de las nubes y después de la atmósfera, entonces el cuerpo será desintegrado y lo único que quedará será el espíritu y el alma, que no pueden ser separados, aunque hay una división entre alma y espíritu. Esto solo, lo único que va a permanecer, y lo demás será quitado de en medio. Y la palabra de Dios dice lo contrario, que nosotros no moriremos, sino que seremos transformados. No habrá desintegración, no, habrá una transformación. Diga transformación. Este cuerpo mortal será transformado en un cuerpo inmortal. Este cuerpo de mortalidad, este cuerpo terrenal, será transformado en un cuerpo celestial. La Biblia Sagrada dice que Jesús, cuando resucitó, Él resucitó ya glorificado, y el cuerpo que Él tenía mostró a los hombres y dijo: aquí ven y coloca tu mano en mi costado, mete tu dedo en mis heridas. Un espíritu no tiene carne y hueso. Mira el misterio que está diciendo Jesús. Un espíritu no tiene carne y hueso, como tengo yo. Va a ser el mismo cuerpo, pero glorificado.
glorificado. Pero aquí yo abro un paréntesis para decir a usted, no se crea, mi hermano, usted que tiene 2 metros, 1,90 y yo solo tengo 1,60 y una pancita un poco sobresaliente. Dicen que pastor sin panza no hay confianza, por eso ustedes están viendo eso acá. Entonces alguien dirá, es que pastor, ¿cómo va a ser? Entonces usted va a seguir bajito así como está usted todavía. Ay, yo encontré un versículo que me dejó muy contento en la Biblia. La Biblia dice que estamos creciendo hasta la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. Entonces el que está más alto va a quedar más bajo, el más bajo va a quedar más alto, el más gordito va a quedar más flaco, el más flaco va a quedar más gordito y todos vamos a estar en la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso está escrito aquí. Parece a veces cosas cómicas porque hay sentido de humor, sin embargo son verdades bíblicas de los misterios de la palabra de Dios, de la Biblia Sagrada, y eso me alegra. Entonces yo predico con alegría, doy gloria a Dios, aleluya, porque yo sé en quién he creído y los misterios de la palabra de Dios han sido reveladas. Yo creo en cada una de ellas en el nombre de Jesús. Cuando Cristo retorne, los creyentes primero no morirán y serán transformados. ¿Serán qué, hermanos? Transformado. Todos los cristianos serán entonces diferentes. ¿Serán cómo? Diferente. Ese versículo dice aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mira a tu hermano, dile, tú serás diferente. Seremos transformados. Usted va a ser diferente de lo que es hoy. Su cuerpo será diferente, está en la Biblia. Para eso, ¿qué debo hacer, pastor? Creer, tener fe, seguir adelante, servir al Señor Jesús, alimentarse de la palabra de Dios, rechazar las cosas de esta vida. Lo que es hoy dejará de ser. Usted será diferente, transformado. Todos los cristianos, siervos de Dios, discípulos, serán diferentes. Seremos transformados. Habrá una transformación, un tipo de metamorfosis, algo cambiará, vamos a volar, vamos a estar allá con el Señor. Dios te está preparándonos aquí diciendo, aguante tantito porque vuestra redención está cerca. Digo un amén en nombre de Jesús. Cosas extraordinarias, cambiados para estar con el Señor, cambiado para este maravilloso viaje. ¿Hacia dónde? Hacia el cielo. Cielo es un lugar. Cielo es un lugar que para estar ahí es necesario un cambio, una transformación tremenda. Cambiados para este maravilloso viaje, para estar con el Señor. Tantos muertos como vivos seremos entonces cambiados. Los que ya murieron en Cristo, cuando Cristo venga en las nubes, Él vendrá y yo veo sus ángeles con Él viniendo en las nubes, ángeles, trompetas de Dios, voz de mando, y cuando toque los espíritus de aquellos que ya murieron en Cristo, que están sus cuerpos sepultados en una tumba, y los quemados, no importa si está cremado, desapareció, desintegrado en la panza de un bicho, no importa cómo, era cristiano, era fiel, el espíritu vendrá con el Señor, y cuando toque la trompeta, ¡pum!, descenderá. La tumba no los retendrá, no los va a detener ahí adentro. ¿Cómo? Se va a sacudir la tumba. Cuando Jesús, Él fue a hablar con los discípulos, dijo, dile que me espere porque yo los voy a ver en tal lugar. Jesús no necesitó tumbar la pared, tocar la puerta, no necesitó nada de eso. Él apenas pasó. El cuerpo que el Señor nos dará es tan poderoso y glorificado que no trasciende la materia. ¿Cuántos dicen amén a esto? El Señor apenas apareció allá. ¡Pum! Aquí estoy. El Señor está aquí. Es tan poderoso que el Señor se disfrazó en el camino de Emmaús y los discípulos que andaban con Él no lo reconocían. No podían percibir que era el mismo Señor. Apenas cuando Él partió y dio la gracia, Él, es el Señor. No nos ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Un cuerpo poderoso. ¿Un cuerpo qué?
así como el del Señor. Seremos como el mismo cuerpo del Señor, glorificado, transformado, un cuerpo santo que ya no probará la muerte, dice la palabra de Dios. Así será. Y tantos muertos, aquellos que murieron, sus espíritus descenderán, plum, se formará todo y saldrán de sus tumbas, resucitarán. Y nosotros que estemos vivos no vamos a morir, seremos transformados. Y junto con los que están en las tumbas, arrebatados juntamente con ellos. Y dice la Biblia que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. ¡Qué fiesta! Yo estuve, todos los hermanos que han andado de avión, no sé si han tenido la misma idea que yo, pero yo estoy aquí, miro hacia allá, hasta yo digo, soy tan pesado hoy. Si yo brinco de este avión, esas nubes parecen almohadas tan bellas, tan bonitas. No me van a sostener, no me van a aguantar pura nube, humo, agua y otros tipos de cosas ahí que Dios puso. Pero no me va a sostener. Pero un día me voy a encontrar aquí con Jesús. Un día voy a estar aquí con Jesús. Y este aire aquí, este frío de aquí no me va a agobiar. Voy a estar aquí con un cuerpo que no resiente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y yo dije, voy a estar aquí con mi Señor. Y eso es poderoso. Y eso es especial. Es por eso debemos cuidar nuestra salvación, cuidar nuestra corona, cuidar nuestra vida para encontrarnos con el Señor en el nombre de Jesús. Y eso es lindo, es poderoso. Cambiados por el poder, seremos transformados por el poder de ¿quién? Jesús dijo así una vez: yo soy la resurrección. ¿Yo soy qué? La resurrección. Entonces cuando Jesús resucita, Él resucita ya incorruptible. Nosotros hemos cambiado por el poder de la resurrección. El mismo poder que los va a resucitar a los muertos en Cristo, que murieron en Cristo, no, aquellos que estén vivos también por este mismo poder serán transformados para ser luego arrebatados, quitados de este planeta, de este mundo. Hablo un paréntesis para decirle algo, para tumbarle quizás una creencia. Quizás alguien escuchó por ahí que el Espíritu Santo cuando termine la gracia se va a ir, se va de este mundo, ya no va a estar. Pero el Espíritu Santo, ¿cuántos creen que Él es Dios? ¿Cuántos creen que Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente? Digan amén. Entonces si Él es omnipresente, Él está en todo lugar, ¿cómo se va a ir? Si Él es omnipotente, Él puede todas las cosas, ¿cómo Él no puede estar aquí, puede estar allá? Entonces, ¿qué es lo que la Biblia dice? Cuando se ha quitado aquel que los detiene, cuando dice eso es cuando finalice la temporada, la dispensación de la obra del Espíritu Santo, que Él opera a través de la iglesia. Y cuando Él arrebate, cuando la iglesia salga de aquí y cese la operación del Espíritu Santo por medio de la iglesia, entonces el anticristo se manifestará. ¿Me están escuchando? Pero quiero colocar otro. Quizás nosotros estamos diciendo siempre así: el anticristo no lo vamos a ver. Dice la Biblia Sagrada, no se manifestará. O sea, no sucederá nada de eso antes que se manifieste el hijo de perdición. Yo no lo quiero ver. Él no quiero que sea mi presidente. Yo no quiero que el diablo reine sobre mi vida. Y yo recibí el reino de Dios en mi vida. ¿Me está escuchando? Digo un amén. Yo recibí en mi vida el reino de Dios. Mi rey se llama Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Cuánto tiene a Jesús como Mesías? Aleluya. Él es el que reina. Entonces ningún anticristo reinará sobre mi vida. No será mi presidente. Es Jesús. Él ya está reinando desde el día en que mi vida comenzó espiritualmente. Cuando me rendí a Él, Él reina. Ya tengo un rey. Quizás democráticamente México no tiene un rey, pero espiritualmente a la iglesia tenemos un rey. Se llama Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tú y yo decimos: Jesús es el Rey de México. Jesús es el Rey de México. Aleluya. Jesús es el Rey.
no democrático, sino porque Él es. Nosotros no elegimos, Él nos eligió a nosotros como sus súbditos de su reino. Y Él manda en este reino. Entonces yo sé de dónde soy. Estoy esperando mi rey. Y un día viene. Ahí viene tu rey. En un día Él entró en Jerusalén y dijeron: ahí viene tu rey montado en un pollino que nadie había montado. Jesús entró, hermano, en Jerusalén, en la Ferrari de su época. Los reyes judíos entraban en Jerusalén para ser rey. La costumbre de reyes paganos de otros países, era de otras naciones de aquel tiempo, era un caballo. Pero Jesús entró en la costumbre judía, en un pollino, en un burrito. Ferrari de aquel entonces, imagínate, pintado de rojo. Gloria a Dios, amén. Un día nuestro rey viene, va a venir. Más bien, va a venir, nuestro rey va a llegar y lo vamos a reconocer. Y Él va a venir poderoso, coronado, no con una corona de espino, no. Él viene coronado de gloria. Él viene coronado. ¿Cuánto dicen un amén a eso? Coronado de gloria. Entonces, mis amados, Él cambió la vida de aquellos que resucitaron y aquellos que fueron transformados, fueron cambiados para ser como Jesús. Yo quiero que usted abra un texto, primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Usted va a ver ahí lo que está escrito ahí. Primera de Juan, carta universal de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tiene? Digo amén. Mira lo que dice ahí: amados, ahora somos hijos de ¿quién? Entonces, ahora mira aquel que está a su lado y dile: ahora tú eres hijo de Dios. Ahora somos hijos de ¿quién? De Dios. Ahora nuestra posición actual es hijo de ¿quién? De Dios. Ahora mira lo que dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. La calidad, el nombre, la posición que Él nos va a poner. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar en unas bodas y ya no vamos a ser como hijos, vamos a ser uno con el Señor. ¿Vamos a ser qué? Uno. En una boda, un hombre y una mujer se convierten en ¿qué? En una sola carne. Diga conmigo: en una sola carne. Entonces solamente el Señor nos dirá lo que hemos de ser cuando estemos allá. Ahora soy hijo de Dios, heredero, tengo una herencia, ¿sí? Tengo autorización de hablar en nombre de mi papá. ¿Cuánto dicen un amén? Pero todavía no se ha manifestado, digo Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, ¿pero qué es lo que sabemos? Que cuando Él se manifieste, seremos ¿qué? Ay, no. Diga conmigo: seremos ¿qué? Semejantes a Él. Cuerpo incorruptible. Estaremos con el Señor. Heredaremos con Él. Allá en la gloria estaremos junto a Él. Eso está escrito. Aquí está. Y quiero parar ahí, porque si no, pastor, pero Él es Dios. Y la Biblia dice que seremos como Él. ¿No vamos a ser algo así parecido? Nunca nosotros seremos dioses. Nosotros somos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Somos hijos de quién? De Dios. Somos criatura hecha, semejanza, imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Nunca dioses. Pero tendremos características como el cuerpo de Cristo y seremos semejantes a Él. Él nos va a capacitar, nos dará capacidades para ser semejantes a Él. Eso es lo que está escrito. Pero de una cosa sí sabemos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él. ¿Cuántos dicen un amén a eso? Aleluya. Mira a tu hermano, dile: será semejante a Jesús. Eso es lo que seremos. Está escrito en palabra, en la Biblia. Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque lo veremos tal como Él. Ahí está hablando de Dios. Cambió el asunto. ¿Quién ha visto a Dios y ha quedado vivo?
La Biblia dice el unigénito del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora está hablando de ver a Dios como Él es. Pero nadie ha visto. Él nos capacitará para ver a Dios. Su rostro brillante, que nadie ha visto. La presencia, la figura, la forma del Padre. Ahí usted dice, ¿cómo será? El Padre tiene ojo todo así como nosotros. Cuando la Biblia habla, somos imagen y semejanza de Dios, no está hablando de carne, porque Dios no es carne. Dios no es carne, Dios es espíritu. Pero la Biblia habla ahí que hay seres allá que tienen varios ojos. Habla de querubines que tienen 6 alas. Habla de varios ojos, de una clase. Imagínate si aparece un querubín aquí, que no es su función venir aquí, es estar en la presencia de Dios, guardando su santidad. Y si aparece uno aquí delante de nosotros, hay un monstruo, pero es un ser amado de Dios. ¿Cuánto dicen un amén a esto? Entonces te vas a sorprender cuando llegue allá. Hay cosas especiales. Mira a tu hermano, dile, el cielo te sorprenderá. Dile con cariño. En nombre de Jesús. Te sorprenderá, hermano querido, mi querida hermana. En nombre de Jesús. Y luego, no más corrupción. ¿Qué significa corrupción? Que la Biblia dice acá. Versículo del 53. Mira lo que como... Cuando coloca versículo del 53 al 54, porque es necesario que eso corruptible se vista de ¿qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: soberbia es la muerte en ¿qué? En victoria. Está hablando que la putrefacción será vencida. Ahí cuando uno muere, putrefacción. El cuerpo se pudre. Se disuelven los ingredientes químicos que se suman, sumados en pesos, alcanza como 20 pesos, 25 pesos. Calcio, agua, todo eso, 25 pesos. Alcanza para comprar que una hamburguesa. Pero el alma vale mucho. ¿Cuánto dicen amén? Mira a tu hermano, dile, tu alma vale para Dios. En nombre de Jesús, tu alma vale para Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, la Biblia dice que no más la mortalidad. Ya no más la mortalidad. La parte B del versículo 54. Sorbida y la muerte ¿en qué? En victoria, aplastada en la muerte por la victoria del Señor. Ya no más matará a los santos de Dios, ya no morirán. La Biblia dice que sorbida es en victoria. ¿Cuánto dicen amén a esto? Ya no morirán. ¿Qué significa? Ya no se separarán de su Dios. Muerte es separación. Uno muere, su espíritu se separa de ese cuerpo, se separa de esa vida, de sus seres queridos. Y si muere sin Dios, se separa de Dios eternamente. Muerte es separación. Entonces Él está diciendo, separar ya no más los santos de Dios, se separarán de Él. La muerte ya no los tumbará, ya no tocará su cuerpo. Así la palabra de Dios está diciendo. Este milagro, hermano, es poderoso. Este milagro logrado es monumental y será en un momento. ¿Estará en qué, hermano? ¿En un? No entendí. ¿En un? Mire el versículo 52. ¿Qué dice? Versículo 52. En un momento. ¿Cuándo sucederá ese milagro de vencer la muerte? En un momento. Diga conmigo, en un momento. Ahí, ¿cómo será? En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos va a ser esto. En un momento así, que cuestión de segundos, milésimos de segundo, eso sucederá en un momento. El Señor dice en su palabra, por lo tanto, todos los cristianos debemos ser diligentes para que eso suceda con nuestra vida. Diligentes, cuando la Biblia dice ponga su casa sobre la roca, está diciendo sé diligente. ¿Sé qué, hermano? Diligente. En tu vida cristiana, diligencia. ¿Y cómo habla la Biblia de esta diligencia? Versículo 58. Vamos a ver allá. Versículo 58. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, ¿estad qué? Para que ser arrebatados, ¿cómo debemos estar? Firme. Y luego, ¿qué sigue? Constantes,
Ahí luego que dice, creciendo en la obra del Señor, que siempre. Está diciendo, no pare de trabajar, siga creciendo en la obra. Mira a tu hermano y dile, sigue creciendo en la obra del Señor. No te estanques. Es lo que está diciendo, no te estanques, no quede atrás, no, ministerio de la banca, no. Mira a tu hermano y dile, sal del ministerio de la banca. Está diciendo, crezca, siga creciendo. Diga un amén en nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? En nombre de Jesús. Él dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Ahí luego, creciendo en la obra del Señor, siempre. Ahí en cuanto a mí, en la obra del Señor creciendo, Él está hablando que cuando el Señor venga, habrá recompensas. ¿Habrá qué? Lea la parte final del versículo, la parte B del versículo 58, que dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que en vano. Mira ahora a tu hermano y dile, tu trabajo tendrá recompensa, no es en vano. Póngase sobre sus pies ahora. Cristo viene. ¿Usted lo cree? Cristo va a venir y nosotros vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados. Pero hay una cosa tan bonita que el Señor nos da. El aguijón de la muerte será quitado de en medio y el Señor nos dará victoria. Y yo quiero leer este versículo. Si usted, hermano, puede colocar aquí, por favor, y ahí vamos a orar a Dios. Y luego quiero preguntar si usted está bien con Dios. Pero mira, aquellos que son salvos, aquellos que tienen a Cristo Jesús, mira en qué está basada nuestra seguridad. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, qué? Tu aguijón. ¿Dónde está, sepulcro, qué? Ya que el aguijón de la muerte, versículo 56 en adelante, ya que el aguijón de la muerte es el sepulcro. ¿Es el qué? Es el pecado. Y el pecado, la ley. Ahora versículo 57. Mira, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. O sea, Dios nos da ¿qué? Ay, a algunos parece que no les gusta la victoria. O usted tiene una hermana que se llama Victoria que te decepcionó y no quiere decirlo. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da ¿qué? La victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Y Él dice, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? Por medio, lea conmigo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay victoria. Hay victoria. Diga conmigo, hay victoria en el nombre de Jesús. Diga, no podrá el enemigo dañar nuestras almas, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Una vez más, vamos a decirlo. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay
Hay victoria en el nombre de Jesús. Aleluya, hay victoria. Porque gracias son dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos victoriosos hay aquí? Digan amén. Somos victoriosos. La Biblia dice que somos más que